En esta ocasión, quiero invitarte a que reflexionemos colectivamente sobre el Día Mundial del Agua. En primera instancia, quiero poner de manifiesto que la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 1993, estableció que cada 22 de marzo se celebraría el Día Mundial del Agua. Sobre esa situación, a la hora que se revisa la normatividad en ese ámbito del derecho humano al agua en México y en Zacatecas, vemos en primera instancia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4º constitucional el derecho humano al agua. También en el artículo 27 constitucional, el Estado mexicano se reserva el derecho de poseer y administrar las aguas nacionales y de transferir a particulares el usufructo de dicho recurso hídrico. Cuando revisamos la normatividad en el ámbito estatal, vemos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas pone de manifiesto en el artículo 30 el derecho humano al agua para la población zacatecana. Una vez que tomamos en cuenta lo que dice la normatividad tanto local como nacional, es importante que la población zacatecana se pueda hacer el siguiente cuestionamiento. Bien valdría la pena que nos preguntáramos si en el estado de Zacatecas, eso que establece la Organización Mundial de la Salud en cuanto al derecho humano al agua, de un consumo de 50 litros diarios por persona, ¿realmente se está cumpliendo en el estado de Zacatecas? A partir de esa reflexión, es importante que tomemos conciencia de esta problemática que ocurre hoy en el tema del agua, no solamente en Zacatecas, no solamente en México, sino a nivel internacional, donde ha habido una transición importante en donde el agua, que era considerada como un bien común, disponible en la naturaleza de manera abundante y de manera gratuita, ha habido una transición a que se convierta en una mercancía disponible en el mercado. Y aquí quiero poner de manifiesto que hoy las grandes empresas transnacionales tienen 3 importantes nichos de mercado donde han acumulado jugosas ganancias con mayor intensidad en lo que va del siglo XXI, y es precisamente en los alimentos, en los minerales y en el agua. A partir de esa situación, es importante que pongamos de manifiesto que en el estado de Zacatecas el derecho humano al agua es una situación compleja. Es decir, en Zacatecas hoy tenemos una gran bronca con el tema del agua si tomamos en cuenta lo siguiente. De acuerdo a los datos que nos arroja el conteo intercensal del INEGI para el año 2015, vemos que contamos con 1.579.209 zacatecanos, y de ese total de población es importante que todos tomemos conocimiento que, de acuerdo a esos datos oficiales del INEGI, el 76.3% de las viviendas zacatecanas cuentan con agua entubada, mientras que el 23.7% no cuentan con ese derecho, con ese vital líquido del agua entubada en sus viviendas. Eso quiere decir, en otras palabras, que 24 de cada 100 viviendas en el estado de Zacatecas no cuentan con agua entubada. Es decir, 24 de cada 100 viviendas no tienen plenamente garantizado el derecho humano al agua. ¿Qué otro aspecto vale la pena que destaquemos en relación a la problemática del agua en el estado de Zacatecas? Aquí quiero compartirles algunos otros datos interesantes. Por ejemplo, anualmente la recarga natural por lluvia y por todo este proceso meteorológico, se tiene una recarga de 1.036 millones de metros cúbicos de agua por año en el estado de Zacatecas. Es importante también poner de manifiesto que nuestro estado se conforma por 34 acuíferos. De esos 34 acuíferos,
20 cuentan con disponibilidad de agua por un monto de 135 millones de metros cúbicos, mientras que tenemos 14 acuíferos que tienen sobreexplotación y que esa sobreexplotación de los acuíferos anda por el orden de los 435 millones de metros cúbicos de agua por año. A la hora que hacemos un balance hídrico general para el estado de Zacatecas, considerando a estos 34 acuíferos, el saldo negativo que nos arroja es que actualmente, año con año, en el estado de Zacatecas se tiene un déficit de 299.65 millones de metros cúbicos de agua por año. Aquí lo que estamos diciendo en concreto es que de la recarga anual prácticamente se va perdiendo año con año una tercera parte en relación al recurso hídrico. A partir de esa realidad, bien valdría la pena que también reflexionáramos colectivamente acerca de qué es lo que está ocurriendo, donde el agua antes era un bien común natural y ahora se está convirtiendo en una mercancía. Aquí es importante que dejemos de manifiesto que desde los años 90 del siglo pasado tuvimos una situación donde, por ejemplo, instancias internacionales como el Banco Mundial, a través del Fondo Mundial para la Naturaleza, ha asignado recursos para que se vaya manejando un esquema de privatización de las aguas del planeta. A partir de esa realidad, es importante también tomar en cuenta que a nivel internacional se han llevado a cabo una serie de acuerdos comerciales que le han dado cobijo a la privatización del agua. Un ejemplo concreto son los acuerdos de comercio que ha establecido la Unión Europea con América Central, y otro ejemplo concreto es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aquí, en el tema de América del Norte, es importante dejar de manifiesto cómo a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de 1994 a la fecha, se han impulsado al menos dos grandes megaproyectos. Uno tiene que ver con el manejo de los ríos de Alaska y Canadá para hacer trasvase de agua para el abastecimiento de las necesidades de consumo en sus distintas modalidades en América del Norte. Otro proyecto en ese sentido para la mercantilización del agua tiene que ver con la desalinización de 10 millones de metros cúbicos de agua que se han implementado en los Estados Unidos, y de acuerdo a los estudios que se tienen, regularmente los costos que se tienen de desalinizar el agua resultan más bajos que el tratamiento de aguas residuales. El otro asunto a destacar es cómo en el tema de la privatización del agua, las grandes empresas transnacionales tienen sus tentáculos metidos, tienen sus inversiones en el tema del agua en distintas modalidades. Se han incorporado a impulsar proyectos para el agua potable en el abasto para los municipios, se han incorporado para los grandes proyectos de trasvases de agua, se han incorporado también para la construcción de grandes represas, se han incorporado también en el negocio del agua embotellada y en el tratamiento de aguas residuales, y todo esto complementado con el negocio de las tecnologías del agua. Ante esta situación donde hoy el agua del planeta se ha convertido en una mercancía, bien vale la pena que como ciudadanos identifiquemos quiénes son los dueños del agua. Cuando identificamos a esos dueños del agua, pues vemos que se trata de grandes empresas transnacionales que tienen presencia en los distintos continentes. Solamente por citarles algunos ejemplos de esas empresas transnacionales, pues comentar, por ejemplo, el caso de la empresa Suez de origen francés, de Iberdrola y Fenosa de capital español, en el caso de
Thames Water de Inglaterra, en el caso de Monsanto, de capital estadounidense. Aquí es importante que se tome en cuenta también que en el negocio del agua hay un asunto interesante donde las grandes empresas transnacionales que están invirtiendo en el tema del agua buscan un mecanismo para presionar o para obligar a los estados nacionales a que cuando un gobierno decide cancelar o suspender una concesión antes de que concluya el plazo, las empresas incorporan litigios internacionales para obligar a los estados nacionales a que les paguen las ganancias esperadas que ellos estimaban para todo el periodo que se tenía establecido para la concesión. Es importante también que tengamos conciencia como ciudadanos que en el negocio del agua están metidas las grandes empresas embotelladoras del agua. Por citarles algún ejemplo, la industria Coca-Cola, el caso de PepsiCo, de Danone y de Nestlé. Hoy esas 4 grandes empresas controlan el negocio del agua en la mayoría de los países del mundo en la modalidad de agua embotellada. Esto representa una situación muy compleja que a su vez se ha visto más articulada con la presencia de grandes capitales que invierten en las bolsas de valores. Esto a lo que nos ha llevado es a una situación donde el agua se ha financiarizado. Y cuando nosotros decimos que el agua se ha financiarizado, quiere decir que el negocio del agua se invierte y se especula en Wall Street. Y quiere decir también que los principales bancos del planeta están metidos también invirtiendo en derechos de agua, invirtiendo en concesiones de agua. Por citarles algunos ejemplos, tenemos el caso Goldman, tenemos el caso JP Morgan, tenemos el caso Citigroup, tenemos el caso de HSBC. Pero no solamente en el negocio del agua están metidos los grandes bancos, en el negocio del agua actualmente también están metidos grandes magnates de origen estadounidense, chino y filipino. Por citarles algunos nombres emblemáticos, tenemos el caso del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, y algún empresario asiático como Li Ka-shing. Estos ejemplos los pongo de manifiesto en el sentido de que hoy el negocio del agua acapara grandes intereses de magnates de todo el mundo y también de las empresas de capital transnacional. Por eso es importante que reflexionemos cuál es la realidad de cómo esos grandes empresarios y cómo esas grandes empresas transnacionales se han incorporado paulatinamente al negocio del agua en México, y ese es un tema que estaré abordando posteriormente en una segunda intervención con ustedes, en donde estaremos dando cuenta del negocio del agua y cómo hay un despojo del agua en nuestro país.